vertebral. Como dijo Lula antes, este va a ser un espacio topográfico, ¿sí? Que vamos a encontrar en dorso. Y dado a que es un espacio topográfico, va a tener límites y contenidos. Vamos a empezar primero con la imagen que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Vamos a ir haciendo flechitas y cosas. Esta imagen que tenemos a la izquierda es una vista lateral derecha de la columna vertebral, ¿sí? Conjunto con sus articulaciones y también con el contenido del conducto vertebral del cual estuvo hablando Lula. Y vamos a ver un poco de término de situación. Recuerden que siempre los cuerpos vertebrales van a tener que ser anterior, entonces lo que tenemos acá es anterior, ¿sí? Que las apófisis espinosas es posterior, entonces esto de acá va a tener que ser es posterior, y después vamos a encontrar que acá es superior y acá es inferior, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a poder delimitar, poner los términos de situación, mejor dicho, de este esquema que tenemos acá, ¿sí? Entonces, es una vista, repito, una vista lateral derecha de la articulación entre dos vértebras lumbares en la columna vertebral. Entonces, esto que tenemos acá redondeado con color violeta va a ser lo que denominamos foramen intervertebral. Recuerden que foramen quiere decir agujero, ¿sí? Intervertebral va a querer decir que está entre ambas vértebras. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de los límites que componen a este foramen intervertebral. Primero por delante, es decir, acá, vamos a ver que hacia anterior los límites va a ser tanto la parte posterior como lateral del cuerpo vertebral, ¿sí? Y también de lo que es el disco intervertebral. Porque recordemos que los cuerpos vertebrales están unidos por una articulación que se llama sínfisis vertebral, que era cartilaginosa. Entonces, estos cuerpos vertebrales van a estar unidos por un disco intervertebral, que es un fibrocartílago. Y esto es lo que vemos acá en blanco, ¿sí? Que está marcado por la flecha y por el mamarracho que les acabo de mostrar. Entonces, como límite anterior de este foramen intervertebral tenemos la cara posterior y parte de la lateral de los cuerpos vertebrales y de lo que es el disco intervertebral. Vamos a borrar esto ahora. Cuando vemos los límites superior e inferior, vamos a ver que corresponde a la misma estructura, pero de cada vértebra correspondiente, que va a ser esta parte que tenemos acá, que se denomina pedículo. Es decir, que el límite superior va a ser el pedículo de la vértebra suprayaciente, es decir, la cara inferior del pedículo de la vértebra que tenemos por encima. Mientras que el límite inferior va a ser la cara superior, ¿sí?, del pedículo de la vértebra que tenemos hacia abajo. Entonces, ambos límites, tanto superior e inferior, van a ser lo mismo, va a ser el pedículo de la vértebra, pero lo que cambia es de cuál vértebra, si la de arriba o si la de abajo. También van a leer en algunos libros que estos límites superior e inferior incluyen lo que se llama la escotadura, ¿sí?, vertebral o incisura vertebral. Entonces, cuando hablen de eso, se refieren a esta curvatura que encontramos por acá, ¿sí?, que es como la transición entre el límite anterior y el límite inferior y superior de este foramen intervertebral. Ahora, ya vimos límite anterior, inferior y superior. Nos falta ver el límite posterior. ¿Y cuál es el límite posterior de este foramen? Es esto que encontramos acá, ¿sí? Que ahí parece ser como una estructura blanca y no se entiende muy bien, pero en realidad corresponde a lo que es la articulación cigoapofisiaria, ¿sí? Es decir, la articulación que se da entre, esperen que voy a marcárselos en la imagen de la derecha, ¿sí? Acá. Es la articulación que se da entre la superficie articular inferior de la vértebra que tenemos superior y la superficie articular superior de la vértebra que tenemos hacia inferior. Que esto es otro tipo de articulación que tenemos entre las vértebras, ¿sí? Las articulaciones entre las apófisis articulares. Porque estas apófisis articulares hay dos en las vértebras, una superior y una inferior. Y cada apófisis articular va a tener una superficie articular correspondiente. Dos de cada lado, ¿no? O sea que en realidad terminan siendo cuatro, dos superiores y dos inferiores. Entonces, las superficies articulares de la apófisis articulares superiores se articulan con las superficies articulares inferiores de las apófisis articulares inferiores. Y así formamos la articulación cigoapofisiaria, ¿sí? Ahí ya hice un mamarracho, no sé si se ve, pero bueno. Entonces, esta articulación cigoapofisiaria va a ser la que sea nuestro límite posterior del foramen intervertebral. ¿Y acá por qué la vemos blanca?
Porque ahí vemos la cápsula articular que está rodeando a esta articulación. Porque recuerden que las articulaciones cigoapofisiarias son articulaciones sinoviales, son articulaciones diartrosis, ¿sí? Y como toda articulación sinovial, esta articulación tiene una cápsula articular, está tapizada por una membrana sinovial, entre ambas superficies articulares tiene líquido sinovial, ¿sí? Entonces, recordemos que generalidades es importante para todos los TPs. Pareciendo que estoy haciendo así una promoción por radio. Bueno, ahora, para continuar, algo que quiero aclarar antes de que continuemos es que recuerden que las articulaciones cigoapofisiarias, depende de la región de la columna en la que nos encontremos, estas superficies tienen distinta forma, ¿sí? Entonces va a ser que el género de la articulación sinovial cambie dependiendo si estamos en la región cervical torácica o si estamos en la región lumbar. ¿Por qué? Porque en la región cervical, ¿sí? Y en la región torácica, estas superficies articulares van a tener una forma plana. Entonces, la articulación cigoapofisiaria de ambas regiones va a ser sinovial plana. Mientras que cuando pasamos a la región lumbar, estas superficies articulares se curvan, ¿sí? Pasan a ser más curvadas, lo cual va a causar que dejen de ser trocoides cilíndricas, ¿sí? Dependiendo de la articulación, dice solo cilíndrica o dice cilíndrica trocoide, ¿sí? Entonces, quédense, dije articulación, quería decir bibliografía. Dependiendo de su bibliografía, puede decir que es cilíndrica o si es cilíndrica trocoide. Entonces, quédense con la bibliografía de su cátedra. Pero para que recuerden que en la cervical torácica va a ser plana, sinovial plana, y en la región lumbar, esta articulación va a ser cilíndrica trocoide, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Y porque entonces el movimiento que va a permitir esta articulación va a ser distinta. En las planas va a ser un deslizamiento multiaxial, mientras que en la trocoide, ¿sí?, va a ser una rotación alrededor del eje longitudinal. Entonces, a tener en cuenta estas diferencias. Bueno, ahí terminamos con los contenidos, perdón, con los límites. Vamos a pasar a ver ahora los contenidos, ¿sí?, de este espacio, del foramen intervertebral. Entonces, como contenidos vamos a encontrar principalmente a una estructura que se llama nervio espinal, ¿sí? ¿Qué es el nervio espinal? Bueno, es un nervio que está constituido por dos raíces, que es una raíz anterior y una raíz posterior, ¿sí? Que salen de la médula espinal. Y este nervio va a ser el nervio que nos comunique el resto del cuerpo con la médula espinal del cerebro, ¿sí? Porque piensen que toda la información que llegue o salga, ya sea del cerebro o de la médula espinal, va a tener que pasar por estos nervios. Es como la vía de comunicación. Entonces, estos nervios espinales, formados por estas dos raíces, van a ser nuestro principal contenido de este foramen intervertebral, ¿sí? Tengamos en cuenta lo que todavía no saben, pero les voy a ir contando, que la raíz anterior de este nervio espinal va a ser una raíz motora, mientras que la raíz posterior va a ser una raíz sensitiva, haciendo que nuestro nervio espinal, formada por ambas, sea un nervio mixto. Y estas tres estructuras forman parte del contenido de este foramen. Aparte, la raíz posterior de este nervio espinal tiene adosado, ¿sí?, un ganglio que se llama ganglio espinal, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cuál es la utilidad y por qué es importante este ganglio espinal. Pero bueno, falta para STP, mucho. Entonces, importante esto, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo decir ramo que decir raíz. Entonces, lo que estamos hablando ahora son las raíces de los nervios espinales. Después vamos a ver los ramos. Ahora estamos hablando de las raíces, es decir, los nervios que forman este nervio espinal. Entonces, raíz anterior, raíz posterior, forman nervio espinal. Ahora, ¿qué otro contenido vamos a encontrar de este foramen intervertebral? Bueno, vamos a ver que una rama importante que da este nervio es el ramo meningio, que también lo van a poder leer como ramo meningio recurrente o como ramo recurrente. ¿Por qué se llama recurrente? Porque algo que recurre quiere decir que va a ir, si esto, por ejemplo, ¿no? Imaginen que esto es un vaso, un nervio, lo que ustedes quieran. Si sale un ramo que va en la dirección contraria en donde venía su origen, quiere decir que está recurriendo, está yendo al lado contrario a donde sigue su origen. Entonces, este ramo lo que pasa es que sale del nervio espinal y vuelve a ingresar por el foramen intervertebral, ¿sí? Recurre de nuevo hacia adentro. ¿Por qué? Porque va a querer a irrigar estas estructuras que estamos hablando que eran contenido del conducto vertebral, como también estructuras óseas o cartilaginosas que están alrededor, ¿sí?, que están cerca. Entonces, importante ese ramo nervioso meningio.
¿sí? Otra cosa más que vamos a encontrar como contenido, que en este esquema no lo estamos viendo, va a ser la vena eh, intervertebral. Perdón, creo que antes dije sin querer que el ramo meningio iba a irrigar, quiero decir que va a inervar, ¿sí? Porque es un nervio. Ahora, otra estructura importante va a ser, como dije antes, la vena intervertebral. Esta vena intervertebral lo que va a hacer es comunicarnos dos plexos venosos. Un plexo venoso interno, que es el que sí podemos ver en este esquema, que mencionó antes Lula, este que tenemos acá, y un plexo venoso externo que no podemos ver acá, ¿sí? Pero bueno, ese es otro contenido que va a tener el foramen intervertebral. También vamos a poder encontrar vasos arteriales, que son las ramas espinales de distintas arterias, dependiendo de la altura vertebral en la que nos encontremos, ¿sí? A la altura cervical va a ser de la arteria vertebral, y a medida que vamos bajando va a ser la arteria intercostal, o de las arterias lumbares, o de la sacra lateral, ¿sí? Que van a dar estas ramas espinales para irrigar, ahora sí, irrigar, distintas estructuras que vamos a encontrar en esta región. Por último, otra cosa que podemos encontrar van a ser las meninges, que mencionó anteriormente Lula, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, porque estas meninges van a rodear esas raíces que iban a formar el nervio espinal. Entonces, como estas raíces eran contenido de este foramen intervertebral, estas meninges también lo van a hacer. Y para terminar, encontramos también un poco de tejido adiposo, ¿sí? En el espacio epidural, que capaz ahora no se comprende muy bien qué es el espacio epidural porque corresponde a neuro, pero bueno, es un espacio que va a quedar entre la dura madre hacia afuera, y en ese espacio encontramos tejido adiposo que también forma parte del contenido de este foramen intervertebral. Acá en la imagen que teníamos más a la derecha vemos nuevamente el foramen desde una vista, pero en este caso lateral izquierda, ¿sí? De dos vértebras que están articuladas entre sí, y acá tenemos nuestro foramen intervertebral con los límites que mencionamos anteriormente. Y por último, más hacia la derecha, encontramos una segunda imagen que ahora es un preparado, ¿sí? Es material cadavérico, que corresponde a un corte sagital de la columna vertebral. Nuevamente son dos vértebras articuladas entre sí, en donde, recuerden, el cuerpo siempre es anterior, apófisis espinosas siempre van a ser posteriores, y después podemos marcar superior e inferior, ¿sí? Entonces, vemos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Vemos el disco intervertebral, y acá, bien hacia posterior y lateral, encontramos esto que es nuestro foramen intervertebral. Y miren cómo podemos ver el contenido, ¿sí? Cómo podemos ver una estructura más densa, que no tiene hueco, que sería nuestro nervio espinal, formado por las dos raíces, y cómo después vemos dos estructuras huecas, tanto ahí como ahí, que van a corresponder a vasos, ¿sí? Entonces, a recordar bien, porque se súper toma, todas las cátedras súper toman este tema, y aprenderse bien lo que es el foramen intervertebral. No solo también porque lo toman, sino porque van a ver que tiene una gran importancia en la aplicación clínica, ¿sí?